Buenos días, señoras y señores. Estamos iniciando una nueva semana de labores en la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura, a través de el periódico Expectativa. Vamos a presentar la entrevista aquí ahora con Rocío Yepes. Ella es parte de la Alianza 21720, candidata a la Asamblea Nacional en apoyo a Yacu Pérez como presidente de la República. Rocío, buenos días, bienvenida. Buenos días, estimado Jaime, a todos quienes nos ven a través de este importante medio de comunicación. Efectivamente, los jóvenes seguimos en el tema de la lucha por una transformación social y esta vez el pueblo va a poder ser gobierno. Entonces se viene lo nuevo, se viene a las organizaciones sociales, el respaldo y sobre todo a los sectores de economía popular y solidaria. Es ahí donde se genera empleo. Pero ¿quién mejor para desarrollar política pública en esa área que alguien que lo vive y que lo conoce? Muy bien, usted ya fue candidata, o mejor dicho, fue asambleísta alterna justamente con Fernando Villavicencio, ahora con Yacu Pérez. ¿Cómo es la situación? Bueno, Fernando Villavicencio llegó a la asamblea por la organización en la que yo militaba. Entonces, aquí para asumir un cargo de representación popular en nuestro país se necesita de una organización. Y estamos dentro de este proyecto político donde la izquierda, a través de Unidad Popular, la organización en la que yo vengo trabajando, también el Partido Socialista Ecuatoriano, Democracia Sí y la estructura de Somos Agua, viene en este binomio Claro que se puede, con Yacu Pérez a la presidencia, Nori Pinela a la vicepresidencia, y Nori también viene desde Guayas, desde los sectores populares, desde Yaguache. Entonces, pero se ha tomado en cuenta la voz de los jóvenes para estar integrando la lista nacional. Y dentro de la integración de este proyecto político también vienen las propuestas para la juventud, para los artesanos, los comerciantes de nuestra provincia. Muy bien. Pero antes de ir a las propuestas, ¿cómo ve la situación actual que vive el país con este clima de inseguridad? Que es evidente que no lo podemos negar. ¿Qué hacer ante esta triste realidad? Es terrible la crisis económica, la crisis institucional, la crisis de seguridad que vivimos en nuestro país es resultado primero, de esta irresponsabilidad en el manejo de ejecución presupuestaria de los ministerios. Y segundo, la corrupción que en el país es muy común, que incluso se han infiltrado en todas las instituciones, pero no ahora quienes somos madres... Corrupción en el sector público. Corrupción en todos los sectores y evidentemente en el sector público que nos afecta a nuestras familias directamente. ¿Cómo combatir la inseguridad? Los legisladores lo que hacemos, los asambleístas legislamos y fiscalizamos. Primero, ya con proyecto en mano, debe haber una reforma tributaria, una ley de reforma tributaria y evidentemente para recuperar los fondos que tenemos aquí en el país, bueno, que son nuestros fondos que están en la Reserva Monetaria Internacional. 100.000 millones de dólares hay que traerlos para equipar a la policía, para profesionalizarla. Incluso para reactivar los UPCs, no es posible que tengamos instalaciones que están abandonadas, que no están en condiciones aptas para que los policías habiten en nuestras comunidades y que puedan, primero, conocerlo y segundo, protegernos. Entonces, va desde la mano el tema de la reactivación de los UPCs y también el que se cuente por lo menos con patrullas que nos permitan tener una ágil movilidad de la fuerza policial. Pero no es la única manera de combatir la seguridad. Es una de las formas, ¿no? Es una de las formas, pero es una forma parche. ¿Por qué? Porque los problemas de inseguridad son estructurales y si es que no se ve de una manera estructural, con inversión pública, social, la situación no mejora. O sea, hay que ver el bosque, no solo el árbol, ¿no? Evidentemente. Es decir, que es un tema ya que viene de años, no es de este gobierno. El tema del crecimiento de la delincuencia que se desató en estos dos o tres últimos años. Sí, el fortalecimiento de la delincuencia organizada se debe a la falta de acción evidentemente, de que los jóvenes somos invisibilizados. Se han encargado de limitar el ingreso a las universidades justamente para convertirnos en mano de obra barata. Primero, no tenemos empleo digno. Y segundo, para gran parte, 1,5 millones de jóvenes en el país no tiene acceso ni a la universidad ni a una fuente de empleo.
Ya no hablamos de empleo adecuado, sino ninguna fuente de empleo. Eso implica que, claro, ante la necesidad, la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de comida en nuestros hogares, la juventud ha sido cooptada por estas organizaciones delictivas. Y adolescentes también a veces, ¿no? Y Jóvenes, adolescentes, niños también. Es terrible porque justamente los menores de edad no pueden ser imputados, entonces no pueden ser juzgados. Y de esos vacíos es que usan estas bandas delincuenciales para quedar en impunidad. Rocío, ante el desempleo, ante la necesidad, la pobreza, son captados, como usted señala, por estas bandas criminales organizadas a nivel internacional y, claro, se dedican al narcotráfico y derivaciones de la delincuencia también. No solo hay temas de vacunas, extorsiones, sicariato, ¿no? Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos la problemática, lo vivimos el rato que salimos a hacer compras, lo vivimos el rato que nuestros guaguas van a clases, ahora que ya se retornan todos los estudiantes a clases, 22. No sabemos si es que solo nos van a robar los teléfonos o si es que nos van a asesinar. Entonces, este tema de inseguridad no puede seguir. Entonces, se necesita política pública de seguridad con mano firme. Profesionalizar a la Policía Nacional y equiparla y garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación, tanto secundaria como universitaria. Necesitan seguridad dentro de las aulas, que se reformen evidentemente los códigos de convivencia. Se debe derogar el reglamento a la LOEI que fue aprobado por el gobierno saliente con la ministra Brown. Ese reglamento... ¿De qué habla Ese reglamento limita el tema de los derechos tanto para los estudiantes como para los profesores. Tuvo una victoria dentro del área de los profesores con la equiparación salarial y la recategorización que ha estado suspendida por varios años. Entonces, a través de lucha, de huelgas de hambre, han conseguido que la Corte Constitucional y que la Asamblea Nacional aprueben una ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pero resulta que el gobierno, con este tema de una austeridad irresponsable, continúa limitando los presupuestos para educación. Entonces, no tenemos ni profesores que tienen condiciones de trabajo dignas y tampoco las aulas, la infraestructura es adecuada. Entonces, necesitamos primero una infraestructura adecuada, pero que se contrate profesores para que todos los estudiantes que han desertado en esta temporada de pandemia de la educación reingresen a las aulas secundarias. Segundo, el tema de la educación superior. Se necesita, y lo venimos trabajando años, la ley reformatoria, la ley orgánica de educación superior. Es necesario que se elimine la prueba de ingreso a las universidades. No para que se elimine que nos evalúen. Estamos de acuerdo los jóvenes que se nos evalúe. Pero esa prueba fue comprada a México. No está acorde a la malla curricular que tenemos en el país. Y quienes venimos del sector público, de las zonas rurales, sabemos que la educación pública no es la misma que la educación privada. Quienes estudiamos en instituciones de las zonas rurales no es la misma que quienes estudian en las ciudades. Es por eso que en igualdad de condiciones se debe evaluar a los jóvenes y evidentemente para eso se necesita presupuesto. Entonces se debe garantizar que el 0.6% del PIB vaya destinado a educación. Entonces, esa va el tema, Rocío, de libre acceso a la universidad, ¿está vigente o todavía hay trabas, hay inconvenientes? Porque antes, hace 20, 30 años, había cómo ingresar tranquilamente, ahora parece que le envían a otro sitio y le cambian de carrera. Es terrible. Ya nos han mentido mucho a los jóvenes. El gobierno saliente dijo que iba a eliminar la CENESID, que iba a eliminar la prueba de ingreso a las universidades. Déjeme comentarle, como a todos, solo se cambió el nombre. La prueba sigue vigente y resulta que de todas las instituciones de educación superior, 13 aún siguen con la evaluación asistida que da la CENESID. ¿Por qué? Porque sin presupuesto, sin un plan para evaluar a la juventud, correcto, que es 1,5 millones de jóvenes que están sin ingreso a las universidades. Entonces, ¿a qué se dedican ellos? Están en el desempleo, están sin ocupación y tampoco pueden ocupar los espacios públicos porque son lugares inseguros. Entonces, ahí va de la mano el tema de que en este tiempo súper cortito que tiene la Asamblea, debe ir clara. El año y medio, usted, ¿no? Es un año y medio. Pero tiene que ir preparada. Correcto, no actuar con hechos de corrupción,
también con chantajes o bloqueos al Ejecutivo a cambio de cargos. A cambio de ministerios. No podemos seguir con esa política del pasado, esa política que vende sus conciencias, esa política que incluso en pandemias negoció los votos sobre la vida de la ciudadanía. Entonces, lo que estamos planteando con Yaku, evidentemente, es una política para el futuro, para los niños, para las mujeres, para los artesanos y los comerciantes. Todos, el resto de binomios presidenciales ya estuvieron en la función pública. ¿Y qué hicieron? Nada, nos demostraron que la política neoliberal ha fracasado. Y ahí viene el tema de algunos binomios. Luisa responde a Correa, que nos dejó sin los fondos necesarios para enfrentar la pandemia. Otto estuvo siendo vicepresidente, entró por la ventana y salió por la ventana. Resulta que incluso él estuvo de acuerdo que se eliminen los subsidios a los combustibles, que todas las madres del hogar sabemos que cuando se quita ese subsidio, incrementa el costo de la canasta básica, que ahorita ya está bordeando los $800 y que nuestras familias no alcanzan. Entonces, esa política viene de la mano con Otto. Resulta que también él fue responsable que cuando encargado de todo el tema de los hospitales públicos, Otto fue el responsable de la salud pública, se le encargó una sola tarea y cuando se le pidió explicaciones de qué pasaba con el reparto de hospitales, que qué pasaba con la corrupción, que una funda de basura para nuestros familiares llegó a costar $12. En el sistema de salud pública, la subasta inversa implica que se debe comprar el costo más bajo. ¿Y cómo es posible que una funda que ya, pongamos que el tema de la crisis y todos necesitaban, elevaron un poco los costos? 75 centavos, pero $12 por una sola funda. Es terrible la corrupción que hubo con Otto y Moreno. Y Otto responde a Moreno. ¿Y otro candidato, Javier Herbas? Estamos con Herbas, que primero que él aclare la situación de que está en una estructura, está en otra estructura, en una estructura, porque ven a la política representativa como una oportunidad de enriquecimiento y de beneficios para sus sectores económicos. Tenemos otro candidato, Jan Topic, que plantea justamente estas soluciones parches, armar a la gente. La violencia no soluciona la inseguridad, genera más violencia. Genera violencia. Y aparte que es una persona que no conoce cómo está estructurado el Estado, que no podemos los ciudadanos improvisar en este tiempo tan corto. Ya apostamos de que veamos cómo funciona un bachiller que no está preparado para la función pública y demostró que han fracasado. No estamos en ese momento para improvisar porque la crisis es terrible. Y resulta que hay otro candidato que plantea una lucha contra la corrupción, pero cuando tuvo el informe de León de Troya, lo guardó en el cajón. Resulta que cuando tenía la oportunidad, dirigiendo la Comisión de Fiscalización, podía combatir la corrupción que estaba instaurada y está instaurada en el gobierno, con los círculos cercanos a Guillermo Lasso, decidió protegerlo. Todos tienen su sector al que lo van a beneficiar. Resulta que Fernando Villavicencio ingresó a la Asamblea con una organización de izquierda, con una organización que ha estado trabajando con los sectores populares, pero cuando llegó a esos espacios reveló quién era. Es una persona en la que no se puede confiar y que le dio la espalda a la ciudadanía, que pudo fiscalizar a Lasso, pudo llevar a juicio político a Lasso, pero decidió protegerlo. Fernando Villavicencio es el candidato de Guillermo Lasso y lo que va a hacer ahí es proteger todo lo que ya se ha revelado a través de los medios de comunicación y el verdadero periodismo de investigación. Entonces, ¿a quién responde Yaku? Yaku atrás no tiene a nadie. Tiene a las organizaciones sociales, tiene a la FEWE, tiene a la FESE, tiene a Mujeres por el Cambio, tiene a los profesores que han sido los sectores más aislados dentro del trabajo. Pero, Rocío, también en su momento la PS, la Unidad Popular, apoyó a Lucio Gutiérrez, ¿recuerda usted? Bueno, en ese tiempo yo era jovencita, jovencísima, porque aún sigo siendo joven, pero en ese tiempo era una niña. Sin embargo, todas las estructuras han confiado en que es necesario el momento de un cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas no salen de procesos organizativos, cuando llegan al espacio donde pueden tomar decisiones, donde pueden generar un cambio, les brilla el dinero.
Es por eso que las personas no podemos seguir votando por aquellos que no tienen estructura, que de la noche a la mañana dejan sus trabajos, dicen, a ver, yo me voy a dedicar a ver qué pasa en el tema de la elección popular. No, hay que venir trabajando con las organizaciones, hay que tener procesos de formación en derechos humanos y procesos de formación en proceso parlamentario, porque, a ver, el tiempo es cortito. Aprobar un proyecto de ley en la Asamblea, como mínimo dura 9 meses. Entonces, nosotros ya tenemos con la Alianza, claro que se puede, ya tenemos los ejes de trabajo. Primero, seguridad ciudadana y paz social. El segundo proyecto es seguridad económica e inversión para los sectores de la economía popular y solidaria, para los sectores de los trabajadores autónomos, porque a través del trabajo autónomo, de los que se los denomina comerciantes informales, se han sostenido las familias. Entonces, con Yacu se está planteando de que se cree una subsecretaría del comerciante y del trabajador autónomo, para que de manera real se plantee esto de que está prohibido, ya hay ley, de que está prohibido la incautación de los productos, porque a través de ese trabajo han sostenido la alimentación en sus hogares, porque no se ha generado fuentes de empleo. El empleo no está en las transnacionales, no está en la actividad minera, no está en la actividad petrolera. El empleo aquí en el país se genera a través de los emprendimientos, y esos sectores nos han cobrado más impuestos. Cuando al grupo de amigos de Lazo resulta que le bajan los impuestos. Jaime, déjeme comentarle que hay un impuesto que lo pagan los más ricos, es el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Lazo sí gobernó, pero gobernó para su sector. Resulta que ese impuesto estaba en el 5%, que lo pagan quienes sacan los dólares del país. No lo pagan quienes estudian en el exterior, quienes se van a profesionalizar en el exterior. Tampoco lo pagan quienes tienen enfermedades catastróficas y salen por tratamientos al exterior. Tampoco lo pagan quienes compran insumos agrícolas fuera del país. Lo pagan solo el grupito de Lazo y su amigo, que gastan más de $5,000 fuera del país. Y resulta que ese impuesto estaba en el 5%. Ahora están pagando 3.5%, y Lazo deja firmado para que en diciembre ese impuesto llegue al 2%. Ya se han pronunciado todos los binomios presidenciales, y plantean bajar el ISD, y otros, que es mucho más peligroso, plantean la eliminación del ISD. Ese impuesto debe mantenerse en el 5%, porque aquí no fabricamos dólares. Los dólares se llegan de afuera del país. Y había que mantener la dolarización también, porque hay un peligro. Dice que si gana la izquierda, la dolarización peligra porque habría una moneda única en los países de corte socialista. Resulta que ese es el miedo y la mentira que nos vienen diciendo, pero cuando son esos sectores de la derecha neoliberal los que plantean estas condiciones que sí van a provocar una crisis más profunda que peligra la dolarización, porque van a sacar la plata del país sin registro, sin darle cuentas a la ciudadanía, que el dinero que ellos se llevan es el dinero trabajado por el pueblo. Resulta que atravesamos una campaña, una pandemia, y resulta que en esa pandemia, ¿cuáles fueron los sectores que más se beneficiaron? Los bancos. A las familias no les perdonaron ni los intereses ni la mora de todo el tiempo que las familias no pudimos trabajar. Y resulta que son los sectores a los que primeritos se les dan compensaciones, a los sectores que primeritos tienen exoneraciones. Y esos sectores son los que sacan el dinero del país a sus paraísos fiscales, que sacan del país a sus empresas internacionales. Entonces, aquí las familias vamos a comprar la ropita en el mercado, vamos a comprar la ropa, y que es ropa de muy buena calidad, en Antonio Ante, pero no podemos entrar a competir, y evidentemente con este tema desleal y este sistema voraz con las empresas transnacionales, que una prenda la traen en $1, y es prenda que en una lavada esa ropa no sirve. Bien, Rocío Yepes, candidata a la Asamblea Nacional, 3 institucionales. ¿Cuál debe ser el modelo de desarrollo del país, el modelo económico que debe regir el papel del Estado ante la sociedad? Porque usted ha dicho que Lazo es neoliberal, es de derecha. Entonces, ¿qué conviene al país?
Primero, podemos tener un gobierno popular. Lo que necesitamos y lo que necesita el país es un gobierno que atienda a los sectores históricamente olvidados. Yeah. Y evidentemente para eso un gobierno que genere, bueno, que distribuya inversión social, salud, educación, generación de fuentes de empleo digno y seguridad. Resulta que el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 8% del presupuesto. Por eso los policías no tienen presupuesto ni para capacitación, ni para chalecos, tampoco para gasolina. Y los UPCs están ahí votados. Entonces no es posible seguir con este tema de austeridad cuando se tienen los recursos. Pero los recursos están en pocas manos. Y resulta que también hay otro tema antes de que terminemos, que no podemos deslindarnos. Es necesario un cambio de la matriz productiva y un cambio de la matriz energética. Y eso solo lo vamos a conseguir con Yaku. Es una persona que ha venido trabajando por cuidar el agua, cuidar la vida, cuidar la naturaleza, porque es posible el cambio de la deuda a cambio de la preservación de la naturaleza. No explotar el Yasuní. Evidentemente. Yasunidos, ¿no? Plantean eso. ¿Y cómo recuperar los 1.200 millones que se van a perder si gana el sí en la consulta? Resulta que iniciaron con un terrorismo económico, el Lazo y sus amigos, dentro de ellos estos grupos de empresarios. Resulta que nos dicen esa cifra, que el Ecuador perdería 1.200 millones de dólares al año. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Lazo y Petroecuador presentaron las cifras a la Corte Constitucional y en esas cifras revelaban que la pérdida por dejar de explotar el Yasuní estaría ni siquiera superando los 300 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? Le mintieron a la Corte Constitucional, le mintieron al Ecuador. ¿Dónde está la plata? Hay que entrar a fiscalizar eso. Pero ¿de dónde se recuperaría? Evidentemente, en esta crisis se necesitan la mayor cantidad de recursos para abordar los temas más urgentes en el país. Primero, que hay un montón de opciones para recuperar esos recursos. Y el principal es que hay un grupo, más impuestos, pero no para nosotros. Mantener el impuesto a la salida de divisas. Mantener el impuesto a la salida de divisas. Y el Ecuador, el gobierno le ha dado exoneraciones tributarias a determinado grupo que le está adeudando al país. Acabar las exenciones tributarias. Acabar esas exoneraciones tributarias que están bordeando los 7.000 millones de dólares. ¿No? Y sobrepasa. Pero a ese mismo grupo tiene deudas con el Servicio de Rentas Internas, que esas deudas están bordeando los 6.638 millones de dólares. Entonces, primero que hay que cobrar la plata a esos grupos sinvergüenzas, y sobre todo, primero hay que precautelar la vida, porque el impacto a largo plazo va a ser terrible. Resulta que ahorita, tenemos en Imbabura el proyecto mega minero a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que es el proyecto Cascabel. El tema del Yasuní nos permite poner sobre la mesa el cambio de la matriz productiva y energética. No podemos continuar con las políticas extractivistas, porque la acumulación para pocas manos se la genera con la explotación al ser humano y a la naturaleza. Y resulta que en el bloque 43 del Yasuní, que es Ixpingo, Tiputini y Tambococha, tiene 3 campos de explotación petrolera. El campo Ixpingo está asentado justamente donde habitaban pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenani. Resulta que nos mintieron. En el gobierno de Correa salió la campaña de mantener el crudo bajo tierra. Un día después de que inició esa campaña internacional para recibir apoyo económico de organismos internacionales, un día después estuvieron técnicos iniciando la fase de exploración. Nunca fue la primera opción y la real, el cuidar la vida, cuidar la naturaleza. Ahora, entrevistamos en expectativa a Diego Martínez, el expresidente de la Asociación de Trabajadores Petroleros del Ecuador, y él señalaba que le demuestren cómo se ha afectado en el Yasuní a la naturaleza y cómo se ha perjudicado a los pueblos no contactados, porque decían que ni siquiera tienen relación con ellos.
que le demuestren. Claro, es que justamente por eso son pueblos no contactados, pero resulta que en el mapa ya se ha hecho informes, incluso no informes nacionales, sino de organismos internacionales, donde revelaba que ellos estaban asentados en el bloque de Ispingo. Pero el gobierno del Ecuador, para iniciar la extracción, para iniciar la activación del campo petrolero, dijeron, a ver, desde el 2007 ese grupo ya no está ubicado en el campo Ispingo, sino que está más abajito. Solo lo movieron en el mapa, porque los pueblos seguían ahí. Entonces, obviamente, cuando ingresó la maquinaria, cuando ingresaron las tuberías, esos grupos tuvieron que moverse. Segundo, no hay actividad extractivista responsable porque siempre genera impacto. Primero, la contaminación por ruido. Todas las especies que están en la Amazonía se comunican a través de sonidos. Entonces, con el ruido que generan cada campo, bloquea la comunicación y eso pone en riesgo su vida. Resulta que sobre el 97% de las especies de la zona del Yasuní son especies endémicas que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y en 1 kilómetro cuadrado del Yasuní hay más biodiversidad que Canadá y Estados Unidos juntos. Entonces, es la zona, la reserva Yasuní es la zona más megadiversa, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica. El impacto va a ser a largo plazo. Yo estoy de acuerdo que ellos están preocupados por su trabajo, pero es necesario asumir desde una manera técnica y científica la actividad petrolera en el país. Ahorita se está extrayendo el crudo de la capa del Cretácico, no del precretácico que se le está realizando en el resto de países de la región. Entonces, con mejor tecnología se podría realizar una extracción profunda y no continuar con la extracción superficial, que eso causa deforestación, causa pérdidas de especies, anfibios, mamíferos y que podemos provocar un etnocidio. Ya tuvimos un etnocidio de los pueblos tetetes que fueron extinguidos, asesinados por las actividades extractivistas. No podemos continuar con el asesinato de aquellos pueblos. Muy bien, ya tuvimos también un etnocidio hace más de 500 años con la conquista de los españoles. También. ¿Qué decirle a la población para que voten por Rocío Yepes y por la propuesta de Yacu Pérez? Bueno, estamos dentro de, somos Ecuador, somos Yacu, y quienes venimos desde los sectores populares, soy de San Antonio de Ibarra, hemos trabajado siempre de manera coherente con nuestra ciudadanía, con los estudiantes, con los jóvenes, las mujeres amas de casa. Es el momento de que su voz llegue a la asamblea, de que su voz llegue a ser gobierno. Es por eso que estamos planteando este proyecto a futuro, a largo plazo. Es posible tener un Ecuador diferente, es posible tener un Ecuador que le apueste a los sectores populares de economía popular y solidaria, a los sectores comerciantes, que le apueste al arte y a la cultura. Y eso solo lo vamos a tener con Yacu Pérez a la presidencia, Nori Pinela a la vicepresidencia y Rocío Yepes en la lista de asambleístas nacionales. Estamos en la alianza Claro que se puede de la lista 2, 17, 20 y Somos Agua. Muy bien. Rocío Yepes, candidata a la Asamblea Nacional en el 6º lugar principal de esta lista. Gracias por su presencia. Amigos y amigas, que tengan un buen día. Cámaras de Verónica Galeano y el apoyo también de Radio Ritmo con el auspicio de Helados Rosaría. Un buen día.